están ustedes? Tengan un excelente comienzo de semana. Feliz lunes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía en su emisión de hoy lunes 9 de octubre 2017. Como siempre, ya preparados para llevarles esta entrega de comienzo de semana. Fidel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, trabajando. Trabajando, exactamente. Sí, señor. Amigos, bienvenidos todos. Esperamos que todos ustedes estén muy bien y, bueno, agradeciéndoles su compañía y su apoyo con nuestro programa. Hoy vamos a traerles como noticia económica de la semana para comentar y analizar las proyecciones de inflación y de evaluación también que se están haciendo últimamente, que se han presentado en las últimas horas o días aquí en el país. La inflación en Venezuela podría cerrar en 1.400% en este año 2017. Una inflación elevadísima, Darcy. Sí, elevadísima y que hiperinflación abiertamente. Por supuesto que sí, que no diste mucho con los pronósticos que dio inicialmente el Fondo Monetario Internacional. ¿Recuerdas que estaría entre 1.400 a 1.600 al cierre de este año 2017? Y este foro de analítica que se llevó, de Ecoanalítica, que es una consultora muy prestigiosa aquí en Venezuela, se llevó a cabo el foro la pasada semana y fue intitulado ¿A dónde va Venezuela? Perspectivas Económicas 2018. En la voz de uno de sus directores, como es el economista Asdrúbal Oliveros, dijo que la inflación al cierre de este año podría llegar en 1.400% con una contracción del Producto Interno Bruto entre 12 y 14%, considerando que en los últimos 4 años la economía se ha contraído entre 35 y 40%. No es para menos, Fidel, porque tenemos una inflación acumulada de septiembre de 2016 hasta el día de hoy de 1.083%, con un promedio de inflación intermensual de 35%. El 50% de la capacidad adquisitiva de los venezolanos se ha reducido en 50%, ¿no? 50%, y ya eso es un indicador muy delicado, porque ya justamente son indicadores, señales de lo que es la hiperinflación. El 80% de las familias destinan de sus ingresos, del total de sus ingresos, 80% solo para artículos para comprar comida. Alimentos. Aunada a la escasez de efectivo, esta hiperinflación, ¿qué se puede esperar? Así lo dijo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Sí, y es que, a ver, el problema quizás, o el tema quizás más agudo de lo que estamos conversando, es que la hiperinflación que está exhibiendo el país se está acelerando, y es lo que más preocupa. Esa hiperinflación se está acelerando. Efectivamente, la medición que hace Ecoanalítica de inflación del mes pasado, recién concluido, el mes de septiembre, es que cerró a 37%. O sea, aumentó en promedio en la práctica 3 puntos, referido al mes anterior. O sea, se está acelerando, de manera que mes tras mes la inflación va a ir creciendo. Por eso es que estiman, evidentemente, que va a haber un incremento de la tasa inflacionaria y que de aquí a lo que cierre el año, esa inflación que ya está por encima del 1.000%, efectivamente tenga un cierre cercano al 1.400%. Pero preocupa también muchísimo las proyecciones que hace Ecoanalítica, que hace el Banco Mundial, que hace el Fondo Monetario Internacional y otros entes respecto a la economía venezolana, que apuntan que para el año 2018, año próximo, que eso es mañana ya. Eso es mañana, la inflación podría estar cerrando en el año 18 en 3.200%. Eso es absolutamente escabroso. Y que el tipo de cambio, o sea, la devaluación del bolívar, podría estar cerrando el año próximo, 2018, en la bicoca de 600.000 bolívares por $1. Es espantoso. Pero esas son las proyecciones, ¿no? Por supuesto. Proyecciones hechas en base al comportamiento histórico de la economía y en base a lo que se ve hoy como, digamos, actuación o actividad del gobierno para contener la inflación. Entonces, como no se ve efectivamente, y aquí nosotros lo hemos comentado y analizado muchas veces, que no se ven acciones concretas específicas por parte del gobierno de diseñar políticas
antiinflacionarias que efectivamente frenen y reviertan la inflación, esta evidentemente va a crecer y podrían ser esas las proyecciones. Sí, por supuesto, son señales de empobrecimiento, nada más que 80% de los ingresos se destinen a lo que es el consumo, a la compra de alimentos, y con escasez de efectivo y el alza al dólar negro, te digo, es evidente la situación de empobrecimiento y deterioro que tenemos en nuestra calidad de vida. ¿Y por qué? Porque los venezolanos a lo largo de su trayectoria histórica pues han demostrado fehacientemente que consiguieron la fórmula antipolítica perfecta para que su país o república o patria no surja nunca, y no surja independientemente de los recursos terrestres que pudiera tener nuestro país, nuestra amada Venezuela. Y decimos esto ¿por qué? Porque en todos los periodos o coyunturas, guerra de independencia, guerra de la federación o guerra económica, ahora, siempre las élites del poder pues se dividen antipolíticamente para obstaculizarse entre sí, con el agravante que la gente que nos gobierna actualmente se hizo del pretexto emanado del imperio, digo imperio entre comillas, con el cual argumenta que con su enorme influencia en todos los órdenes le está impidiendo la gestión revolucionaria a la gente que gobierna y que pretende llevar a cabo acá en Venezuela. Es bueno decírselo a todos nuestros políticos, o mejor, a todos nuestros antipolíticos de cualquier tendencia, que no se podrá. Nunca se ha podido concretar proyectos de país agarrándose de excusas. Mientras nuestros políticos prosigan cobijados en sus particulares excusologías, nada inteligente se podrá esperar de ellos. Les dejo esta reflexión para que les echen cabeza, Fidel. Darcy, amigo, detrás de esa muy buena reflexión cabe solo una palabra que es la que dicta hoy la pauta en la política venezolana, de aquí y de allá: mediocridad. Mediocridad, eso es lo que nos gobierna. Qué triste. Bien, y de esta forma cerramos este segmento. Vamos a cumplir con una pauta comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien, amigos, esto es Un Mundo de Economía. Continuamos acompañándolos aquí en este mediodía de lunes 9 de septiembre. A continuación, vamos con nuestro segmento del Diccionario Económico y Social, y hoy les traemos un término bien interesante que mencionamos días anteriores: la curva de aprendizaje, fundamental en el desarrollo económico y social. Es así, vamos a nuestra próxima sección. Y como lo dijo Fidel, este término él lo utilizó, lo nombró, hizo mención el lunes pasado exactamente en la noticia económica, como es curva de aprendizaje, y creímos muy conveniente traérselos a todos ustedes, estimada audiencia, para que un proceso productivo no solo cumpla con sus escalas prefijadas en un estándar programado, necesita que en tanto proceso también se someta a una evaluación técnico-gerencial a todo el componente organizacional participante. Bien, esto es el factor humano, el sistema de equipos y maquinarias y el paquete metodológico. Todos estos elementos, de acuerdo a cómo sea la evaluación de sus desempeños, registrarán sus curvas de aprendizajes respectivas. Las dos variables para tomar en cuenta y ser representadas en un diagrama de líneas, una vertical y otra horizontal, son los éxitos alcanzados por el componente y por el tiempo material en el cual se consiguió completar el éxito. En una producción donde no sea evaluado lo que en el tiempo se aprende, a la larga, económicamente hablando, será una producción hecha fuera de la calidad productiva y por ende estará condenada al fracaso. Esto es lo que evalúa la curva de aprendizaje, Fidel.
Interesante. Muy interesante y es aplicado a cualquier proceso productivo, material y no material, sobre todo, y a cualquier desempeño. Correcto, no solamente económico. Exactamente. Eso tiene que ver en toda la esfera de la producción intelectual, de la producción artística, de la producción política y cómo la organización, una organización política, un gobierno en su posición, en toda su gestión, cómo ha sido evaluado y cómo maneja la curva de aprendizaje, si realmente es tomada en cuenta. Correcto, porque el aprendizaje, ¿qué es lo que nos está diciendo? La curva de aprendizaje, que se está aprendiendo de las experiencias, que se pueden entonces tomar correctivos, porque se aprende de la experiencia. De manera que entonces en esa curva de aprendizaje tú vas corrigiendo errores, vas mejorando procesos, vas incluso atreviéndote a innovar en el desarrollo de las cosas, de manera que efectivamente, como muy bien lo explicaba Darcy, se van generando éxitos, se van logrando alcanzar los objetivos o superando incluso los objetivos que se trazan, de manera que entonces las cosas evolucionan positivamente hacia el futuro. Y eso vale incluso para la gestión de un país. Si un país tiene curva de aprendizaje, logra efectivamente el desarrollo. Y entonces cabe la pregunta, ¿y qué pasa, me pregunto, cuando no existe una curva de aprendizaje? Y también me pregunto, ¿tenemos en Venezuela el desarrollo de una curva de aprendizaje? Pareciera que no, Fidel, porque la propensión es siempre repetir los mismos errores del pasado. Y como vamos a nosotros a hablar en la próxima, en la reflexión que tú traes muy importante al cierre de este programa, que no es que estamos viendo más de lo mismo, no es que la propensión y todas las medidas, las políticas tomadas por el gobierno en los últimos años es más de lo mismo, no, sino que actualmente es más de lo mismo, pero en condiciones peores, más adversas. Porque no se toma en cuenta la curva de aprendizaje, es decir, medir a través del tiempo, qué es lo que se ha aprendido para conseguir éxitos y evaluaciones de desempeño altamente efectivas. No solamente es válido a nivel de organizaciones, llámese gestión de un gobierno, la gestión de las empresas, de las corporaciones, sino también a nivel familiar y personal. Correcto. Vale. Correcto. Y en conclusión, no estamos aprendiendo, como sociedad al menos no estamos aprendiendo. Pero en crisis, muchas empresas, muchas organizaciones sí están ejecutando efectivamente una importante curva de aprendizaje y han mejorado, y esas son precisamente las empresas que han podido sacarle luz a la crisis. Y ahí entran muchas veces los emprendedores, que empiezan bien, y es el tema que siempre desarrollamos los viernes. Bien. Bueno, esperemos que todos estemos entrando en curva de aprendizaje a través de un mundo de economía y logremos ganar algo, al menos en el intelecto. Dicho esto, amigos, vamos a un nuevo corte comercial y regresamos en unos segundos para venir con el Táchira y su economía. Vamos a analizar algo regional. Ya venimos. Bien, amigos, nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira, y vamos a esta sección como es Táchira y su economía, y sobre todo los problemas que se suscitan cada vez más dentro de la economía del Táchira para desarrollarla, y es que el comercio tachirense está sobreviviendo sin efectivo. De acuerdo a una información suministrada por el portal de Banca y Negocios y de acuerdo también al comportamiento que viene presentando la liquidez en el país, la disponibilidad de dinero en efectivo pues cada vez se hace más escasa. Eso lo vivimos, lo padecemos, lo sentimos día a día. Se está necesitando actualmente de 570.000 millones de bolívares adicionales que no están en circulación, para poder cumplir con todos los pagos y todos los compromisos, todas las transacciones de pago. Se evidencia ante este colapsamiento por la falta de efectivo, y además por el incremento cada vez mayor de todas las operaciones que se hacen a través de transacciones, al punto que hoy se está haciendo evaluando, Fidel, y se está ensayando de los pagos interbancarios electrónicamente. Sí, efectivamente. Por esta escasez de efectivo que cada vez es mayor. Por lo tanto, aquí en Táchira
cada vez es mayor la crisis que hay en cuanto al efectivo, y es un estado, es una ciudad, Fidel, donde no se ve la circulación de billetes de alta denominación, como sí lo ve uno en la frontera y en otras ciudades del país. Y vale retomarle en la palabra Darcy en el último punto. ¿Por qué no se ve tanta circulación de billetes de alta denominación del nuevo cono monetario? Aquí en San Cristóbal. Aquí en el Táchira y concretamente en San Cristóbal. No olvidemos que a raíz de la decisión del gobierno nacional en diciembre del 2016 de retirar el billete de 100 bolívares de circulación del territorio, ¿no? Se había dicho también que se prohibía el manejo de billetes en la frontera por el cuento aquel de que escasea el dinero porque el dinero en físico se va del país, ¿no? Y entonces se prohibió oficialmente, eso tenemos que tenerlo presente, se prohibió oficialmente que circulara en los estados de frontera, Táchira de primero en la lista, los billetes de alta denominación. Por eso es que aquí no los vemos. Ahora, en este contexto del que estamos hablando, de escasez de efectivo, entre otras cosas, pues allí está moviéndose el comercio regional. Y entonces el comerciante que tiene productos para la venta no tiene entonces cómo cobrarlos porque sus clientes no tienen efectivo. Entonces acuden a prácticas, digamos, fundamentadas en la tecnología, transferencias, pago con puntos electrónicos. Pero ¿qué está pasando con las transferencias y los pagos electrónicos por puntos? Los puntos no funcionan. Se daña el punto, no te lo recuperan porque no tienen puntos los bancos. No hay repuestos para reparar los que se dañan. Internet falla, no hay conexión. La telefonía falla, no hay conexión. Entonces se va la luz. Se va la luz. Entonces, se va la luz. Entonces, ¿qué le queda al comerciante? Pues poner en práctica usos, cosas que están fuera de uso en Venezuela y en el mundo, ¿no? Como ¿qué te digo yo? Vender a pago posterior, o exigir que se te traiga otro producto a cambio de el trueque, o valerse entonces de creer en la buena fe y en la honestidad del cliente y llévate el producto y me pagas después, o llévate el producto y me haces transferencia cuando puedas hacerme la transferencia. Así está trabajando el empresario, el comerciante, y en un contexto de inflación sumamente duro, sumamente grave, como el que mencionábamos en unas proyecciones como las que hace Adrúbal Oliveros de Ecoanalítica, que habla de que al final de este año cerrará la inflación en 1.400%. Ese crecimiento de la hiperinflación que obliga que cada uno de nosotros tenga que manejar mayores cantidades de dinero, para poder comprar los productos a los que tenemos acceso. Entonces eso implica que en el paso del tiempo se va a requerir aún más cantidad de efectivo y no lo hay. Por lo tanto, el efectivo va a escasear más en el futuro. Sumamente grave. Darcy. Es un drama que vivimos día a día todos los venezolanos, Fidel. Así es. Tú lo dices. Y como ustedes pueden ver, pues los venezolanos en general, y por supuesto no nos escapamos, los tachirenses en particular, estamos sufriendo las consecuencias de esta situación. De manera que enfrentamos una marcada escasez de dinero en efectivo como producto de esos factores que les estábamos comentando, donde por supuesto el más importante es sin lugar a dudas la galopante hiperinflación que vivimos, en una cifra que por cierto el Banco Central de Venezuela no presenta los datos desde 2015, pero que sin lugar a dudas hay quienes lo siguen, y según los expertos reconocidos en el país, esta inflación, como les comentábamos, superará el 1.400% en este año 2017, y no como lo afirma el gobierno, por el que la escasez de efectivo es por el supuesto contrabando de las piezas monetarias hacia el país vecino de Colombia. No es así, efectivamente. Venezuela ya ha registrado al menos 2 crisis por escasez de efectivo en los últimos meses. La primera ocurrió mediados de diciembre del 2016, luego de que el gobierno y el presidente Nicolás Maduro ordenara retirar en 3 días el billete de 100 bolívares,
que por cierto sigue ahí y durará quién sabe hasta cuándo, y que para entonces el mayor papel monetario del país estaba configurado por ese billete de 100. La actual crisis que nos impacta es la segunda desde finales de julio del año pasado. ¿Es el pago con teléfono móvil parte de la solución a la crisis de escasez de efectivo que vivimos, como lo anunció el gobierno recientemente? Aquí en Un Mundo de Economía lo ponemos en duda al considerar las fallas que presenta la plataforma tecnológica de CanTV, necesaria para soportar un rápido incremento de las transacciones electrónicas por esa vía. No hay la capacidad. Por lo tanto, todo esto es más de lo mismo, pero más de lo mismo en un medio mucho más grave y mucho más dramático para todos nosotros. En condiciones peores. En condiciones peores. En la actualidad. Y de esta manera, con esta excelente reflexión, nosotros culminamos el programa de hoy lunes. Nos queda despedirnos, pero no sin antes darle las gracias por su amable atención. Por supuesto, y también invitarlos a que nos acompañen. Mañana estaremos hablando de un punto candente de la economía nuestra. Ya saben, amigos, les invitamos a ver nuestra reposición a las 2 de la tarde y no olviden que la economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento para cada uno de nuestros aspectos prácticos de nuestras vidas cotidianas. Así que todos muy atentos, feliz mediodía, buen provecho.